Buenas tardes a todos. Yo me voy a centrar un poco más en la fiscalidad, ¿de acuerdo? En los paraísos fiscales, como ya un poco se ha explicado Julio, la definición más corriente son aquellos territorios donde existe una legislación fiscal y jurídica distinta según seas residente o no en el país, ¿de acuerdo? El primer paraíso que se creó fue en el año 34, que fue, que todos conocemos, Suiza, con la ley del secreto bancario. A finales de los 40, en el 48 aproximadamente, los británicos empezaron a ver el negocio y crearon sus propios paraísos fiscales. Bermudas, Jersey. Para situaros un poco y ver cuál ha sido la evolución, en el 60, en 1960, había en el mundo entre aproximadamente 5 o 6 paraísos fiscales. Hoy hay 72 y hace un mes se acaba de aprobar en el Parlamento de Ghana, en África, el número 73. Para situaros, es decir, es curioso que todos cuando constituyen sus paraísos fiscales venden la gran idea, y es que tú hablas con o escuchas a los gobernantes de Ghana y todos defienden que ellos van a ser la Suiza de África, cuando en su día Líbano y lo intentó, después la guerra lo acabó, era la Suiza de Oriente Medio, y todos lo venden como algo excepcional, ¿vale? Las cifras un poco ya os las ha dicho Julio. Yo me inclino más por las cifras que estableció el Comité del Congreso Americano. No olvidemos que en este caso de los paraísos fiscales son los Estados Unidos los más perjudicados, porque son ellos los que tienen la mayoría de las multinacionales, y establecieron que habría aproximadamente en paraísos fiscales 8 billones de euros en manos de personas físicas o grupos familiares y otros tantos en manos de empresas. En el caso de España, estamos hablando ya con datos quizás más recientes o distintos, por el tema de lo que os explicó Julio a la hora de valorarlos, de aproximadamente 157.000 millones de euros, ¿vale? Eso tributariamente supone más o menos 10.000 millones de euros por año. Es conveniente que todos sepamos lo que ya os explicó Julio, porque nos afecta a todos. Es decir, los presupuestos de este país, los ingresos proceden todos del sistema tributario. Y si alguien no paga, otro lo va a pagar. Eso es indudable. Es decir, aquí no hay más cera que la que arde, ¿vale? De todos modos, como os decía yo, para que entendáis un poco, Jersey, que es una islita ahí en el Canal de la Mancha, que casi nadie sabe dónde está porque no se ve, apenas tiene 118 kilómetros cuadrados, 98.000 habitantes. Jersey tiene en su poder 800.000 millones de euros, que es 2 veces el presupuesto de Francia. Y llega un momento en que se vuelven descarados los paraísos fiscales, para que es una anécdota, pero que es conveniente saber, ¿vale? Jersey es ahora mismo el mayor exportador de plátanos a Europa del mundo. El mayor exportador de plátanos a Europa del mundo. Y no tiene una sola planta, ¿de acuerdo? No solo no tiene plantas, sino que hace tal frío que allí no crece nada. Es así de sencillo. ¿Qué ha ocurrido? Que todos los países latinoamericanos, productores de plátano, han creado las empresas en Jersey. Les venden el producto al coste a Jersey y Jersey se lo vende a Europa con el beneficio. ¿Dónde se queda el beneficio? En Jersey. ¿Se queda en Sudamérica? No. Allí no pagan. ¿De acuerdo? Eso es Jersey. Eso traducido por 72 paraísos fiscales, podéis ir haciéndoos una idea, ¿vale? Insisto, no voy a hablar de países caribeños, no voy a hablar de paraísos fiscales en sitios así muy recónditos y tal, sino voy a hablar de nuestros vecinos, ¿vale? De los europeos. Porque parece que tenemos el convencimiento de que en Europa no lo hay.
salvo Suiza y tal. Y los conocidos de Andorra, Gibraltar, Jersey. No, en Europa también hay. Y hay países que se sientan con nosotros en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea que nos están haciendo paraísos fiscales a nosotros. ¿De acuerdo? Y para eso voy a hablar, aunque parezca que voy a hablar de Masterchef, no es Masterchef, ¿vale? Voy a hablar del sándwich holandés y del doble irlandés y de la tortilla española, ¿vale? Y lo voy a explicar en un caso muy significativo que es Google, ¿vale? Para que lo entendáis un poco, me levanto y os explico. Como veréis, dibujo perfectamente los países, pero intuyo que sabéis de qué hablamos. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Caribe, de Irlanda y de Holanda, ¿vale? De ahí lo del doble irlandés y el sándwich holandés. Google, en el año 2001, se encontró con un problema muy gordo, que era que todos los ingresos que provenían del mundo se le disparaban si los tributaba en Estados Unidos. La tributación en Estados Unidos, para que os centréis, es de un 35%, ¿vale? Y entonces los señores dueños contrataron a un señor que se llama Eric, y este señor, que tampoco tenía ni idea de cómo se hacía, contrató a uno de los mejores despachos a la hora de robar, que es Pricewaterhouse, ¿vale? Y Pricewaterhouse le ideó una ingeniería fiscal que algunos llaman un robo descarado. Pricewaterhouse lo que le dijo es: vamos a hacer dos sociedades irlandesas, que tiene una legislación a favor, es un país seguro y encima tiene costes bajos en personal y todos los sistemas. Y creó dos, una con domicilio en Irlanda y la otra con domicilio en Bermudas. Irlanda y Bermudas tienen convenio para sus paraísos fiscales, es decir, para no suministrar información, pero sí para transversar capitales. Pero hay una cosa importante, es decir, no es un tema de los ordenadores, sino la propiedad intelectual. Porque los ordenadores, cualquier fiscalidad en el mundo, puede determinar cuál es el valor. Los royalties, la propiedad intelectual es algo subjetivo. Para mí vale uno, para otros puede valer 1.000 millones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenían estas sociedades eran los royalties. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los ingresos provenientes del mundo llegaban todos a Irlanda. En el año 2012 fueron 11.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Cuando llegaron aquí, Irlanda sí tiene costes estructurales, y sí tiene empresa, tiene aproximadamente Google, en Irlanda 2.000 empleados. De estos 11.000 millones de ingresos, le detraen los costes y le quedaron 5.500 millones de beneficios. ¿De acuerdo? Pero de nuevo se les plantea un problema. Y hay una reunión en Seattle de Google, de toda la directiva de Google, y le preguntan cómo ha ido todo el proceso. Y Eric les contesta que han conseguido eliminar la tributación del 35 y se han pasado a la irlandesa del 12,5. Pero los dueños dicen que no, que eso es una barbaridad, que siguen pagando mucho. Y vuelven a llamar a los señores del Pricewaterhouse. Si nos habéis hecho el milagro una vez, hacerle dos. Y los señores de Pricewaterhouse se dirigen a Holanda. Y, con la desfachatez que lo que os voy a decir, se reúnen con el gobierno holandés y le dicen: ¿qué pasa? ¿Cuánto me cobras de impuestos si te trasvaso todos los beneficios del mundo, de Google, a tu país? Y se firma el acuerdo, el 1%. Eso es lo que ha ocurrido. Y acto seguido, después de pagar el 1%, trasvasan todo a Bahamas. Y aquí pagan el 3,5%. Resumen, los 11.000 millones de ingresos
5.500 millones de beneficio, en Estados Unidos hubieran tributado 1.900 millones de euros. En Irlanda, 675 millones, y lo que al final han tributado han sido 180 millones. Eso es lo que han tributado, ni más ni menos. Esto es el doble irlandés y este es el sándwich holandés. ¿De acuerdo? Bien. Ahora os voy a hablar de la tortilla española. La tortilla española, nosotros que no somos ni tenemos paraísos fiscales creados por nosotros, los tenemos dentro del territorio, pero no participamos de ellos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Y nosotros qué hacemos con esto? ¿Y cómo podemos ayudar nosotros a los paraísos fiscales? Y entonces surge lo que ya todos conocemos de las amnistías fiscales. ¿Bueno? Nosotros no creamos paraísos fiscales, sino que ayudamos a que haya paraísos fiscales. ¿Cómo ayudamos? Creamos 3 amnistías fiscales. La primera, que todos conocéis, es la que hizo el señor Boyer en el año 84 con el PSOE, la segunda de Solchaga en el 91 también con el PSOE, y la tercera ya muy conocida por todos, la de Montoro en el 12. Todos, más o menos, tenemos una tributación entre un 20 y un 45%. Aquí, en este país, Montoro consiguió que 40.000 millones regresaran y se pagaran aproximadamente, entraran en las arcas del Estado unos 1.200 millones de euros. Curiosamente, que ya sabéis, si no sabéis os lo digo, la tributación que se estableció en la amnistía fiscal de Montoro era del 10%, no solo para todo el tema tributario, sino también para el dinero en efectivo. Cosa muy novedosa, es decir, el que tenía el dinero en casa lo podía llevar al banco y pagaba el 10%. Pero si hacéis el cálculo, que es sencillo, de 40.000 millones, el 10% no salen 1.200 millones. Al final han pagado el 3%. Eso es lo que ha costado la amnistía fiscal de Montoro. Si queréis, en otro día podemos hablar de los pequeños paraísos fiscales que vamos creando, autonomías, pues autonomías, cómo es posible que en la autonomía cántabra se tribute por patrimonio, un patrimonio de 2,5 millones de euros tributa 70.000 euros y en Madrid no tributa nada, y paraísos fiscales. Voy a explicaros un poco también un tema que ha salido el otro día, que es cuanto menos cabreante, y es la información que ha suministrado el otro día una de las oficinas de la Hacienda. ¿De acuerdo? En el año 2012, 8 de las grandes empresas del mundo, que os voy a nombrar porque todas son conocidas, Yahoo, Amazon, Twitter, Microsoft, eBay, Google, Facebook y Apple, tributaron en este país 1.200.000 euros. En el 2013 se debieron sentir un poco ya cohibidos y tributaron 17.400.000 euros. Es conveniente que sepáis que estas 8 empresas que tributaron en el 2013 17,5 millones de euros es la misma tributación que pagó Armando Álvarez en Torlavega, 17,5 millones. Pagó Armando Álvarez en Torlavega 17,5 millones, lo mismo que 8 multinacionales de este calibre. Eso es lo que está pasando con toda esta gente, ¿vale? Sí. Vamos, las soluciones, ¿vale? Por ir rematando ya las soluciones. Las soluciones son un poco las que decía Julio. Es decir, hay muchos que se inclinan por crear ya de una vez la famosa lista. La lista de paraísos fiscales. Lo mismo que se ha hecho con la lista de actividades terroristas se puede hacer con la lista de paraísos fiscales, que al fin y al cabo no difiere mucho prácticamente, ¿vale? 2. Prohibir el acceso a la contratación y a todos los servicios en la Unión Europea a esas empresas. Negarles, porque encima es curioso, están recibiendo ayudas tanto estatales como de la comunidad. Negarles esas ayudas.
establecer el famoso impuesto a las transferencias internacionales, las transacciones económicas a paraísos fiscales, prohibir, que eso es sangrante, prohibir a todas las entidades financieras y a todas las asesorías financieras mantener filiales en paraísos fiscales. En Islas Vírgenes hay más bancos no, el doble de bancos que pubs. O sea, es así de sencillo. Y hay 3 veces más asesorías que fish and chips. O sea, es así. Y nosotros estamos allí representados, porque a nadie se le debe olvidar que el BBV con Privanza estuvo allí, el Santander con Lopeman está allí, es decir, todos están allí. O sea, no es un tema de que nos une de fuera, que es el Barclays o que... No, son ellos. Más, el famoso switch. Hace 4 días, por así decir, a todos nos ha tocado cambiar las cuentas bancarias, con el famoso IBAN, ¿no? Existe, aparte del IBAN, el SWIFT. El SWIFT es el mismo código prácticamente que el IBAN y que solo identifica las transacciones de banco a banco, es decir, solo identifica las entidades, es decir, el dinero que sale de Santander y va al Barclays, por ejemplo. Pero no identifica quién, ni cómo, ni por qué. Se puede arbitrar a la medida de que se identifique, igual que el IBAN, quién, cómo y por qué, pero no se ha hecho, ¿vale? Y después, lo más importante sería no reconocer dentro de la Unión Europea a todos los que estén trabajando dentro de los paraísos fiscales. Julio ha mantenido antes, y la verdad es que hay muchos que mantienen que todos estos mandamientos solo se resumen en la voluntad política. Yo discrepo, y sé que suena un poco extraño, pero yo discrepo. Discrepo, ¿por qué? Porque he leído el otro día a uno de los, a Fray Beto, que fue asesor de Lula da Silva, cuando las primeras elecciones, al día siguiente de ganar Lula da Silva las elecciones, manifestó muy claro que Lula había llegado al gobierno, pero que nunca llegaría al poder. Se llega a los gobiernos, pero nunca al poder, ¿vale? Por lo tanto, la solución la tienen estas macro multinacionales. 500 de ellas, 500 solo, tienen más del 52% del Producto Interior Bruto del mundo, ¿vale? Si ellas no quieren, no se hace. No pueden hacerlo los países individualmente, tienen que ser los países en grupo. Tiene que ser, y aquí sí lo tenemos, Europa, la sociedad europea, empujando a los políticos europeos los que consigan cosas así. Si no, es imposible. A un país solo no se le puede. Te hunden en 3 días. En 3 días. Tenemos pruebas muy palpables, ¿vale? Y la voluntad política no se mantiene. Es decir, os voy a nombrar 3 casos claros. Uno, David Cameron. David Cameron acaba de salir en los papeles de Panamá y lo primero que ha hecho cuando ha llegado al Parlamento inglés es dar golpes y golpes encima de la mesa diciendo que él va a ser, a partir de ya se acabó, vamos a hacer un esfuerzo terrible los ingleses por acabar con los paraísos fiscales. Y en marzo del 2015 ha firmado el mayor convenio con Suiza para el secreto bancario de todos, absolutamente todos los ingleses que tengan dinero en Suiza. Eso es lo que está ocurriendo. Pero vamos más allá. El Düsseldorf, ¿vale? Düsseldorf es, todos vais a tener la imagen muy rápida, es el que encabezó la troika en la negociación. En el rescate a Grecia con el señor Varoufakis, el que le retiró el saludo y todo este tema. El señor Düsseldorf era el ministro de Finanzas cuando se creó el sándwich holandés. Es el que negoció con Google y después con IKEA y con los demás el 1% de la tributación. Esos señores son los que supuestamente nos van a defender. Igual que el señor Juncker, ¿vale?, que ha defendido a ultranza lo que hizo en Luxemburgo, que es exactamente el sándwich holandés llevado a Luxemburgo. Y no le pondrán tortilla, le pondrán lechuga, no sé lo que le pongan. ¿De acuerdo? Esos son los señores, ¿vale? Y es conveniente que lo traslademos, es decir, la hipocresía es terrible lo que está ocurriendo aquí. Es decir, para simplificar en 2 puntos, los Rolling Stones,
que nos vuelve loca su música. Los Rolling Stones desde el año 70 están tributando en Holanda y han pasado 5 veces desde los años 70 a 5 conciertos, nada más, y están tributando en Holanda. Pero es que voy más allá. El señor Bono de U2, que es el adalid que va por ahí diciendo, reuniéndose con todos los ministros del mundo para luchar contra la pobreza, el señor en el 2006 traspasó a paraísos fiscales, no Bono, U2, 150 millones de euros. Y esos señores nos venden en la televisión, pero no es cierto todo eso, ¿vale? Y por último, dejadme que haga 2 reflexiones, ¿vale? En enero, uno de los gerifaltes de Pricewaterhouse en Madrid le preguntaron qué posibilidad había de que desaparecieran los paraísos fiscales, y contestó que la misma posibilidad de que un caracol recorriera los 775 kilómetros del Camino de Santiago, la misma. Eso le contestó al periodista que se lo preguntó. Y después, para terminar ya, os voy a lanzar a irme a favor de la señora abogada del Estado que, representando a la agencia tributaria, declaró en el caso NOS y que dijo una realidad como un templo. Quizás no era el sitio, pero la dijo, y es que lo de que Hacienda somos todos no es más que un argumento publicitario. Esto no es así. Muchas gracias a todos.